Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos, a todas, porque vamos a comenzar entonces esta nueva jornada de conversación, reflexión e interacción con autores, editores, ¿cierto? Con personas que están relacionadas con el mundo de la literatura fantástica y de la policial. Justamente, ¿cierto? Vamos a estar conversando hoy día, los voy a ir presentando uno por uno, digamos, ¿cierto? Y en la medida en que los voy a ir presentando, cada uno de los invitados va a tener 10 minutos para hacer una primera, ¿cierto? Ponencia, digamos, o participación para hablar, digamos, de su interés particular, de su gusto y su motivación para haber entrado en estas temáticas, ya sea en la policial o en la, ¿cierto? Fantástica, en este caso terror también, ciencia ficción, que se abre, ¿cierto? A varios temas. Y nos interesaría que tomaran también el aspecto, digamos, ¿cierto? De editores, que es lo que nos interesa también en esta mesa conversar, y luego vamos a tener una segunda vuelta en que vamos a estar conversando ya y se pueden desdoblar ya como autores y empezar a hablar, ¿cierto? También de sus creaciones y de su visión que tienen sobre estas temáticas hoy día en Chile y en el mundo. Así que vamos a partir entonces con Lorena Díaz, de quien podemos decir entonces, aquí está su biografía. Lorena Díaz Mesa, nacida en 1985 en Santiago, es licenciada en Letras, profesora de Lenguaje y Comunicación. Ha publicado los libros de cuentos Existe, el 2004, y Bajo Llave, el 2011, los libros de microficción Príncipe busca princesa, el 2013, Sangre en el ojo, el 2017, y Piratas de Ciudad, el 2020. Las nanonovelas Huir a mitad de la noche, también el 2020, y Hambre, el 2021. Pertenece al colectivo Señoritas Imposibles, escritoras de narrativa negra, y al colectivo REM, Red de Escritoras Microficcionistas, monitora de talleres literarios y directora de ediciones Cherezade. Bienvenida, Lorena. Hola, Marcelo, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Es un gusto estar aquí y estoy muy contenta de que se esté haciendo este festival. En cuanto a la pregunta que hacían sobre por qué escribir y publicar Noir, que es el tema de nuestra mesa, yo más o menos me ordeno así. Primero, ¿por qué escribir? Yo creo que el género negro en general es un espacio muy profundo para develar las marginalidades, las desigualdades, las injusticias que están escribiendo, y en ese sentido me atrae mucho. Siento que es un espacio muy acogedor para todas esas temáticas sociales que existen. Porque aborda también los pensamientos del ser humano. Yo creo que el género negro me atrae precisamente por eso, por lo instintivo, lo animal que se deja ver en la literatura. En cuanto a mi escritura del género, o a mi relación con la escritura, llegué al género a través de la escritora Gabriela Aguilera. Y desde ahí creo que fue un momento en que empecé a pensar dos cosas. Por un lado, ¿desde qué vereda me quiero parar para contar el mundo que veo? Y yo creo que esta vereda marginal me acomodaba mucho, la siento necesaria. Y en ese sentido voy a un segundo punto, que era algo muy interesante que dice también otra maestra y amiga del género, que me acercó al género, que es Pía Barros, que Pía dice que uno debería saber la diferencia entre por qué escribir y para qué escribir. Mientras que el para qué siempre nos va a dar algo a cambio, por ejemplo, para difundir lo que escribo, para vender un libro, para vivir de la literatura, para lo que queramos. El por qué habla de una pulsión, habla de un deseo, de una necesidad de expresarnos. Y yo creo que es justamente el por qué. Yo escribo género negro, ¿por qué? No para qué. Siento que hay una necesidad de mostrar una realidad. Yo asocio mucho desde la escritura y desde la editorial el género negro a lo social. Como decía hace unos minutos, para mostrar una realidad social que está ahí latente y que no siempre queremos ver. Bueno, y también porque pone en evidencia la humanidad, tanto la grandeza como la falencia, la miseria humana, se puede ver reflejada, y eso también es un tema que me interesa mucho. Ahora, en cuanto a por qué publicar, bueno, yo trabajo en dos editoriales que publican género negro.
Por una parte, trabajo en Ediciones Cherezade, que es una editorial que nos hemos dedicado desde el año 2013 más o menos al trabajo de la microficción. Por lo tanto, creo que ahí somos doblemente marginales. Trabajamos el género negro y la microficción. Y llevamos ahí trabajando hace bastantes años. También hemos creado un lazo interesante entre la microficción, perdón, el género negro, y otras formas de publicación, como son los libros objetos. Tenemos ya varios libros relacionados con la microficción. Tratamos de publicar autores, tenemos autores que para nosotros son muy respetados y muy consagrados, como por ejemplo Gabriela Aguilera, que lleva una trayectoria muy grande dentro del género. Pero también estamos siempre tratando de rescatar nuevos escritores. Valoramos profundamente y admiramos, por ejemplo, el trabajo de Ramón Díaz, pero creemos necesario también presentar ahí el trabajo de Francisca Rodríguez, el trabajo de Fernanda Cabá, de otras voces que son nuevas y son súper interesantes también de mostrar. Entonces, eso en cuanto a Ediciones Cherezade. Y la otra editorial en la que trabajo el género es en Ediciones Imposibles. Esta editorial nació del colectivo Señoritas Imposibles, en el cual participo, y hace 3 años atrás formamos este sello, con la idea principal de difundir el trabajo de mujeres dentro del género negro. Hay mucho trabajo de hombres que se ha visibilizado por mucho tiempo y creemos que era importante también visibilizar el trabajo de las mujeres. Y fue así como creamos este sello, que también tiene libros objetos y también tiene formatos no tradicionales o formatos más artesanales ligados al género. Así que por ambos lados ahí estamos trabajando el género desde distintas perspectivas. Perfecto, como te quedan todavía unos minutitos, podría ser interesante en esta primera vuelta, aprovechando tu tiempo. Justamente lo tocabas, el tema, digamos, de las mujeres en lo policial, ¿no? En el género. ¿Qué reflexión te surge en Chile, principalmente? O sea, yo creo que en Chile hay muchas mujeres que están escribiendo género negro, pero no han tenido el espacio que merecen por distintos motivos, ¿ya? No lo han tenido. Por ejemplo, yo admiro mucho a Maibo Suárez. Es una escritora que escribe muy bien, que me encanta la forma de escribir y que no sé, es un acierto que tiene su editorial llevándolo a ese punto. Las editoriales que la han publicado, que la encontraron. No sé, gracias al colectivo Señoritas Imposibles en el que participo, hemos tenido la posibilidad de conocer varias mujeres escritoras del género, que no necesariamente han publicado todavía, pero que sí tienen una trayectoria en el género. Y nos damos cuenta en las antologías, por ejemplo, en las que han participado. Fernanda Cabada lleva más de 10 años publicando, me parece, a lo mejor son menos, es muy joven la Fernanda, pero muchos años trabajando en antologías, y uno empieza a ver su trabajo, es un camino negro en el fondo, es el género negro en el que se ha trazado ella. Claudia Fará también, Andrea Calvo tiene una escritura muy desgarradora, es muy feroz cuando escribe. Eso impacta mucho, y lo interesante que han hecho muchas mujeres también, que si bien escriben novela y cuento, también la han ligado a la microficción. Eso también es un punto interesante de ver cómo se han amalgamado ambos géneros, o sea, ambas formas de escritura. Alia Trabuco tiene libros súper interesantes también sobre las asesinas, me parece que, no recuerdo el nombre del libro, pero es muy interesante el libro que sacó de las asesinas hace un par de años. Entonces creo que las mujeres tienen mucho que decir dentro del género y me agrada que hoy día se estén creando esos espacios para que puedan publicar y para que puedan mostrar. Yo creo que ha sido el trabajo fundamental también que ha tenido nuestro colectivo, de difundir eso, de darlas a conocer y de crear estos espacios. Gracias, Lorena, muy bien. Nos deja hartos temas para seguir conversando más adelante, esperamos que la segunda vuelta se puedan abrir y poder cruzarlos entre todos ustedes para que haya un diálogo y no solamente sea la presentación de cada proyecto editorial o cada mirada que tienen. Seguimos ahora entonces con Alejandro Muñoz, de quien vamos aquí está el dato, ¿cierto? Él ejerce como ingeniero civil en transporte y en medio ambiente. En los años 2006-2007 emprendió una librería en Providencia y en el 2010 fundó y mantiene desde entonces la editorial
Espora, con 32 títulos publicados a la fecha. Entonces, saludamos entonces a Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar activamente. Bueno, la pregunta, ¿por qué editar novela negra? Hagamos de esta pregunta un enigma y tratemos de resolverlo. Vamos entonces a los hechos, vamos a la historia. Esta editorial, Espora Ediciones, surge prácticamente como un emprendimiento personal en el año 2010. La fundo yo, no surge como un negocio, sino que lo que está detrás es más bien una inquietud propia, un ánimo de querer contribuir a la actividad cultural en general y a la lectura en particular. A la editorial se incorpora tempranamente David Bustos, que me acompaña desde entonces. Y juntos vamos viendo los temas de selección, de edición, de distribución, etcétera. Todo lo que tiene que ver con una editorial pequeña. Entonces, quisiera precisar un poco más el enigma a resolver. Hablemos mejor o preguntémonos mejor de por qué queremos nosotros editar novela negra. Continuemos entonces con la historia. Justamente por parte de David, en el año 2011, proviene la sugerencia de editar a Adolfo Cárdenas Franco, con su libro Periférica Boulevard, de muy buena crítica en el país hermano. Este es un relato de dos policías que buscan durante toda una noche al único testigo de un extraño crimen. Y todo esto ocurre en medio de los caóticos suburbios de La Paz, Bolivia, con una tremenda descripción de esos barrios, su gente, su forma de pensar. Y aquí tenemos en el Cusco El Rey, de Bartolomé Leal. En palabras del autor, se trata de un thriller andino, no una novela policial tradicional. El relato nos lleva al Perú andino, donde un académico, eventual detective, busca resolver el enigma de misteriosas desapariciones de pinturas coloniales. El relato, diría yo, es fiel al estilo o la tendencia de Bartolomé Leal de hacer novela policial negra etnológica, como él mismo lo dice, ya que hay bastante espacio para los temas antropológicos, religiosos y culturas tradicionales, como la pintura, la música, etc. Similar es el caso de Ángeles en el Kosovo, escrita a cuatro manos por parte del mismo Bartolomé Leal y de Eugenio Díaz. Se trata de la búsqueda de una bailarina que está perdida en el Kosovo, en el año 1999. Y gracias al relato vamos viendo la destrucción y el sufrimiento que dejó la guerra de los Balcanes durante la desaparición de la antigua Yugoslavia y la reaparición de conflictos religiosos, lingüísticos, racionales, culturales, etc. En este mismo grupo, siguiendo con nuestra historia, editamos Blanca de Negro, también de Bartolomé Leal. Aquí tenemos un detective que investiga una agresión sexual a una chilena norteamericana en Kenia, en África. El relato describe cómo se entremezclan las tradiciones africanas con la religión musulmana y los restos del colonialismo británico. Y del mismo Bartolomé Leal tenemos Morir en La Paz, en la cual se investigará la muerte de un hotelero asesinado por narcotraficantes, todo en medio de una descripción de regiones de Bolivia hasta llegar a La Paz. Tenemos entonces 5 obras que editamos entre los años 2014 y 2016 que son propias del género negro y que a través de ellas el lector recorre distintos lugares, como que va de viaje, conociendo, paseando. Ahora, si fuese eso lo que nos interesaba publicar como editorial, bueno, entonces podríamos dedicarnos a buscar relatos de viaje, pero no. Estos relatos, el relato negro, trae consigo la resolución de un enigma, y para eso siempre requiere profundizar en detalles, en el entorno, un entorno que es conformado por grupos humanos, que viven en un espacio, en una región determinada, y que generan conflictos, que tienen sus ideas y sus pensamientos, que van reaccionando ante determinados hechos. Por eso podemos decir incluso que la novela negra aparece quizás como una expresión de realismo literario. Y sí, eso es algo que nos interesa promover. Y por eso este tipo de relatos. Y es así como se fue armando un sello de la editorial,
de nuestra editorial, un sello que se va caracterizando por la novela negra, siendo su principal autor Bartolomé Leal. Pero eso, justamente este sello empieza a atraer otros escritores. Por ejemplo, Eduardo Contreras. Y entonces editamos su libro Cuentos urgentes para Nueva Extremadura, en el cual hay algunos cuentos que se ajustan al género negro. Con estos cuentos ahora, el relato o el discurso del que hablaba se viene a Chile, al Chile de ayer y el Chile de hoy. Y con eso, inevitablemente, el relato se topa con el golpe militar, la resistencia, la tortura y sus efectos, la violencia asesina. Quizás, por lo mismo, no resulta casual que en el año 2019 editemos el libro La verdad secuestrada, escrita a 4 manos por Cecilia Aravena y Eduardo Contreras. En este libro tenemos a quien debe ser el primer detective homosexual de la narrativa policial chilena. Este detective nos lleva con su investigación a la realidad chilena post-dictadura, a la difícil lucha por la verdad y la justicia ante la violación de los derechos humanos en el país. Con este libro, entonces, la editorial amplía el sello negro, al contar ahora con una novela que forma parte de lo llamado neopolicial latinoamericano, que se caracteriza por su profundo contenido social, por su capacidad crítica del presente y de los relatos oficiales, y por su capacidad de retratar con precisión periodos concretos de la historia, en este caso de la historia chilena. Aquí tenemos A veces lejos del rumor del mar, de Verónica Silva, un relato basado en un crimen real de la reciente historia de Viña del Mar que generó mucho impacto en el país. Es un libro con capítulos breves y fiel a los hechos reales. Yo creo que de esta manera se ha ido conformando una editorial, una identidad de la editorial. Es decir, va quedando claro un discurso, un aporte al mundo literario. A través del género negro se transmite un mensaje de contenido político-social, un mensaje descriptivo de una realidad que muestra las injusticias, la desigualdad, las discriminaciones, la violencia. Entonces, ¿por qué queremos publicar novela negra? Esta novela negra, bueno, porque queremos enviar justamente esos mensajes. Como no nos hemos dedicado a escribir, tomamos lo escrito y lo publicamos, y así también lo vamos haciendo nuestro. Lo vamos compartiendo, y entonces vamos siendo 3. El autor, el editor y el lector. Se me acaba el tiempo y yo quería también referirme a las formas, a los formatos, pero podemos hacerlo después en una segunda parte. Gracias, Alejandro, sí, para que tengamos Gracias. todo el tiempo similar, digamos, de participación. Y por supuesto que vamos a tocar, así que el tema queda pendiente, lo tomo nota de él para hablar de los formatos, que ya también Lorena lo había adelantado con la microficción. Vamos ahora entonces con Max Valdés. Max Valdés es un novelista, cuentista, editor, antólogo, magíster en edición de la Universidad Diego Portales y máster en edición de la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona, con posgrado en estudios de arte, mención escultura de la Universidad Católica de Chile, profesor de escritura creativa de la Universidad Andrés Bello, ha publicado los volúmenes de cuentos Mimí agoniza en la guardilla de los bohemios, Ni un rumor en la oscuridad, y las novelas Una mañana de más, El ciervo herido, Manuscrito en la oscuridad, Sobre la oscuridad, El ladrón de cerezas, y ha sido finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago, en literatura juvenil con el libro de relatos La sombra que arrastra el cochero, y en el 2018 publicó la novela policial Fragmentos de un crimen, 2 veces merecedora de la novela de creación y selección nada por el Consejo del Libro para su publicación. Bienvenido, Max, gracias. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a Marcelo, a los colegas del panel también, Alejandro, Aldo, Lorena, ¿no es cierto? Y agradecimiento a Letras de Chile también por la oportunidad que tenemos nosotros los actores, tanto editores como autores, de poder conversar sobre un tema tan importante para cada uno de nosotros y que sin duda nos convoca de bastantes veces, digamos, ¿no? Yo quisiera hablar desde el papel del editor, digamos, yo en el papel, más que autor en esta vez, como editor, ¿cuáles son los elementos con los cuales uno atiende todo esto, ¿no? Cuando te llega un manuscrito, ¿no es cierto?, de alguien que no conoce, ¿verdad? ¿Qué haces con él? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué hay que ver en un manuscrito de novela negra o policial? Entonces, yo me respondo a la pregunta, ¿por qué fascina tanto la novela negra hoy día? ¿Ya?
lleva mucho tiempo, pero hoy día tiene, como decía Lorena, tiene una cantidad enorme de escritoras y escritores que están insistiendo en el género. Bueno, yo creo que un poco dice de nosotros como individuos, por un lado, y también como sociedad habla, ¿no es cierto? Cómo este género, la novela negra, logra reemplazar la faceta más tenebrosa del ser humano. ¿Ok? Por un lado está lo tenebroso, ¿no? Es como mirar un espejo por un lado, perturbarnos al mismo tiempo, pero enseguida nos atrae. Esta dualidad entre lo que es tenebroso y lo que nos atrae, ciertamente produce una situación de vínculo, ¿no? En el lector habitual de novela negra. ¿Ya? Junto con esto, uno puede ver que llegan manuscritos que hablan mucho de asesino en serie. No. Por ejemplo, muchas veces estos asesinos en serie, eso es lo que llama la atención, no son tan extraños, ni tan irregulares, ni tan monstruosos como uno se imagina, ¿no? Muchas veces son seres de familia que tienen hogar, ¿no es cierto?, un trabajo, etcétera, y ahí nace la figura del psicópata, ¿no? En Chile esta figura no ha sido muy explotada todavía, ¿no? Si bien se ha trabajado fielmente con la imagen del detective, ¿no? Que vamos a hablar enseguida de él, pero la figura del psicópata, este sujeto en serie que produce una serie de asesinatos, eso no es tan común, ¿ya? Ahora, la novela negra sin duda promete y seduce, ¿ya? Los lectores, ¿qué es lo que hacen ahí? Lo que desean es ocupar en alguna forma, cuando son lectores, el lugar del asesino y quieren entender cuáles fueron sus motivaciones y por qué lo hicieron. ¿Ok? Entonces ahí nace el contar, ya nace el relato, digamos. Por lo tanto, narrar, escribir una novela negra, digamos, no debiera ser tan un impedimento, porque a veces los hechos son tomados de la vida real y solamente yo lo investigo y lo proceso y lo reescribo, ¿no? No estoy hablando de un parafraseo, estoy hablando de una concepción de la novela desde el punto de vista del escritor, ¿ya? Ahora, hay un elemento importante que se establece en la novela y que uno juzga, por supuesto, que es la relación entre el villano o el criminal versus el héroe de la novela. ¿Ya? Aquí una relación súper importante. A los lectores les gustaría emular, identificarse sin duda con estos personajes, ¿no? Sobre todo con el héroe, ¿ya? Y por otro lado, temerle, ¿no es cierto? Y frustrarse con el villano, ¿no es cierto? Y aquí nace la figura del detective, que se ha trabajado mucho, que es como la figura del aventurero en la novela de aventuras, ¿no? Esta figura aspiracional y romántica de la literatura, ya, pues aúna la perspicacia por un lado, el arrojo y la fuerza para corregir todos los males que tenemos en el mundo, o en la sociedad, o en nuestro país, ¿ya? Y como si fuese un superhéroe, ¿no es cierto?, sacrifica una vida estable, un salario fijo, ¿no es cierto?, en aras de servir a la comunidad, ¿ya?, en busca de la verdad y la justicia, a la cual se referían los compañeros anteriormente. Por otro lado, en una novela negra, yo le pregunto, ¿canaliza o no canaliza emociones? Ya como editor, o sea, ¿tiene o no tiene hay aparte del lado oscuro que me muestra, ¿no es cierto?, ese yo interior que puede ser el detective o el criminal, de esa alma humana, ¿hay algo algún mensaje, hay algo detrás de eso? En la mañana, en la mesa de las 10 de la mañana, yo le hice la pregunta a los invitados de esa mesa y hablaban de impotencia, de rabia, venganza, envidia, nostalgia, justicia frente a la corrupción, etcétera. Entonces, de alguna forma, el escritor tiene que entregar algo también, ¿no es cierto? Un mensaje, ¿no es cierto? Aunque está debajo de toda escritura. Porque los lectores van a intentar acercarse a la mente de los psicópatas. Y muchas veces, ¿no es cierto? Más que la solución del trama, de quién es el responsable, es el personaje el que no resulta atractivo. Por eso tenemos el caso de Heredia, por ejemplo, que un personaje independiente de la trama, independiente de los casos que deba resolver, ya el personaje está ganado para el lector, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver qué escenario construye. Ahora, cuando uno publica, también tiene que pensar en por qué se lee y por qué se escribe, ¿no? Hemos visto recién por qué se lee. Ahora, ¿por qué publicar? ¿Ya? Eh, bueno, desde el punto de vista de un editor, ¿no es cierto? Hay un fenómeno muy importante que ocurrió con Stieg Larsson hace un tiempo atrás, que llegaron muchas traducciones de su trilogía, ¿no es cierto? Y después una cantidad enorme de autores escandinavos, nórdicos, ¿no es cierto? Y hubo una suerte como de arrastre del género, ¿ya? Nacieron muchos epígonos, ¿ya? ¿Ya? Que de alguna manera algunos abusaron del género, ¿ya?
pues en esa multitud de publicaciones hubo algunos autores muy buenos, notables, otros más regulares y otros muy irregulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo un abuso un poco de la narrativa, influido, creo yo, por la narrativa visual dominante. O sea, yo creo que aquí el Netflix es súper importante porque tiene un efecto muy potente, ¿no? Series como Mindhunter o Interland, que también se hablaron en la mañana, por supuesto que marcan la estrategia narrativa de cualquier novelista de novela negra o novela policial, ¿no es cierto? Tú me avisas, Marcelo, si me queda poco tiempo, porque no tengo reloj. Ya, tú me avisas. Ok. Ahora, hay otro elemento que seduce en la novela negra y por lo tanto se la publica, que también tiene que entretener. Por supuesto, nos plantea una pregunta al principio. Sucede un crimen y hay que buscar quién lo hizo y por qué. ¿Ya? Entonces, las novelas de policía, de detectives o criminales, hacen sentir, por un lado, al lector más inteligente, ¿ya? Porque él trabaja con la astucia, con la sagacía del lector, ¿ok? Y intenta descubrir al asesino en cada página, descifrar los signos, los indicios o la catálisis, como diría Cortázar, de cada uno de los movimientos que éste realiza. Entonces hay una suerte como de puzzle. Si aciertas, ¿ya? Y si coincides con el desenlace que te propone el narrador, el lector a veces logra cierta satisfacción, ¿no? Y a veces por eso le atrae la novela, ¿ya? Pero hay algo importante. Esta novela negra o policial dialoga mucho con el crimen real, ¿ya? Hay un diálogo entre la ficción y la realidad. Porque muchas veces hay ciertos fenómenos criminológicos que están tomados de la vida real y que se reproducen en la literatura y viceversa. Estamos en el tiempo, Max. Muy bien. Dejémoslo hasta ahí y lo podemos seguir en la siguiente ronda, digamos, para que puedan desarrollarlo la temática. Gracias, Max. Vamos entonces con el siguiente invitado, ¿cierto? Es Aldo Astete Cuadra, un escritor de narrativa fantástica. Él se declara de terror lárico, es el editor de Austroborea, Surumbral y Ojo Azul Ediciones. Vive y desarrolla su trabajo desde el LAR de Maihue en Payaco. Ha publicado Mente Suicida y otras muertes en el 2012, Chile del Terror, una antología ilustrada el 2014, Ensayo Fantástico el 2015, El Meteoro, Lo que se esconde en el abismo, también el 2015, El Rapto, El Origen del Miedo del 2016, Parafilias el 2018, Pródromo el 2018 también, pero en Perú, El Rapto y otros cuentos ese mismo año, pero en Costa Rica, y actualmente dirige el Centro Cultural Espacio Austroborea y la serie de YouTube Payaco Desconocido. Bienvenido, Aldo. Gracias, Marcelo. Es interesante esto de hablar del trabajo de edición, porque siento yo que los editores estamos todo el tiempo editando todo, ¿no? O sea, yo partí como editor, primero como escritor, y al darme cuenta en ese proceso de que era capaz de corregir algunos textos, me llegaban textos de algunos amigos, porque justo coincidió con una apertura hacia las redes sociales. Yo era un tipo que no le interesaba Facebook, y de pronto me di cuenta que Facebook era una herramienta interesante para conocer más escritores, y me encontré con que había una camada de escritores que tenían aproximadamente todos una edad similar, en ese tiempo 30 años aproximadamente, que estaban todos publicando en distintas páginas, principalmente páginas web, que eran subsidiarias de algunas editoriales, que de alguna forma ya venían con una trayectoria, que se dedicaban a la difusión del género fantástico. Y cuando publico mi primer libro, el año 2012, que es Mente Suicida y otras muertes, me empezaron a pedir que de alguna manera corrigiera algunos textos, que diera mi opinión. Eso me puso más en contacto con más escritores, noveles, ¿no? Ninguno todavía editado ni publicado. Y se me ocurrió hacer una revista que se llama Ominous Tales. Hicimos 3 números, tuvo una con Rafael Nangaribade, que él era el editor de las imágenes, porque era una revista muy, muy visual, era una revista de literatura fantástica, incluso incorporaba algunos cómics. Y hicimos 3 números, publicamos gente de distintas nacionalidades. Eso
me valió, o nos valió ser invitados a la Feria del Libro, a la FILSA. Fue la primera vez que iba yo a la FILSA, ¿no? No como escritor, sino que iba como editor de una revista. Y eso fue muy interesante porque ahí aproveché de conocer a más gente. Conocí a Diego Muñoz Valenzuela, lo conocí en persona ahí, conocí lo que ya estaban haciendo con Letras de Chile. Entonces, otra editorial me propuso hacer la antología de Chile del Terror, que era un blog en el que yo trabajaba como editor, y después no sucedió nada con esta editorial y terminé formando o fundando una editorial que es Austroboria el año 2014 y publicando ese primer libro que yo hice la selección de la antología. Y eso fue el punto de partida para un viaje que ya llevamos como 50 libros publicados. Después formamos otro sello editorial, que es Surumbral, que de alguna forma igual intentaba publicar autores del sur principalmente y generar una escena, porque eso es muy complejo. Cuando tú estás fuera de Santiago, nosotros estamos a casi 1000 kilómetros de Santiago y estamos en una región pequeña, que es la región de los ríos, y tiene sus propias particularidades y tiene también su propio ecosistema literario, ¿no? Y está fuertemente dominado por la poesía. Entonces, publicar terror, por ahí nuestra colega hablaba de la marginalidad de los editores que publican novela negra, qué sé yo. El terror es lo mismo, o sea, tú de partida tienes una editorial pequeña, no te conoce nadie, y más encima haces terror, que generalmente la gente, y de hecho no la gente, sino que la academia. Yo tengo un magíster en literatura hispanoamericana contemporánea en la Universidad Austral, era mirado como un bicho rarísimo. O sea, ¿qué estaba haciendo yo en un magíster de literatura si me dedicaba al terror, ¿no? Entonces, crear la escena, tratar de cambiar esta mirada de la academia, pero también de las personas, hacer una formación de audiencia constante, leer a otros autores, publicar, dar la posibilidad de que existieran las primeras ediciones de muchos autores. Yo creo que tengo que haber dado a luz por lo menos unos 15 o 20 autores que no habían publicado nada en ninguna parte, ¿no? Entonces, y que después fueron haciendo sus propias carreras y que han publicado en distintas editoriales, incluso han publicado en el extranjero, algunos han leído súper bien, y estar en esa génesis, sin duda que es una tremenda recompensa para alguien que hace edición. Ahora, ¿por qué mencionaba esto de estar editando constantemente? Porque, por ejemplo, ahora, como editorial, y que ya pasamos a ser un centro cultural con un espacio, que es el espacio Austroboria, que recoge el nombre de la editorial, comenzamos también a trabajar en terror, pero ya un terror situado, un terror local, espayaco desconocido, como bien tú mencionaste en la presentación, que son una serie de cortometrajes casi, ¿no? Pero también rescate patrimonial del terror, de la mitología, de las leyendas del sur y leyendas distintas. También tenemos otra línea que es la neogeografía del mito, que es redescubrir estos mitos que también retrató un gran escritor y editor también, ¿no? Como Oreste Plat, pero darle otra connotación, otra característica, que la gente se entusiasme. Entonces uno siempre está editando, y en este proceso de edición puede tener distintos nombres. A lo mejor ahora, no sé, podría ser productor o director, ¿no? De audiovisual, pero el contenido, porque finalmente la línea editorial que uno establece, con la que uno se casa y de la que uno disfruta, se mantiene. Es muy difícil salirse de lo que uno hace. En algún momento me preguntaban que por qué yo no escribía otras cosas, por qué el terror, ¿no? Pero es porque me siento cómodo ahí, en el espacio en el que me siento bien, en el que creo que estoy haciendo un aporte, con la editorial, con mi trabajo, con el trabajo de las personas con las que me rodeo, que pertenecen al centro cultural. Entonces, yo creo que esa no es la pregunta, ¿por qué publicar? Yo creo que tiene que ver con que es necesario
que todas las artes y en literatura, que todo el trabajo que se pueda publicar, se publique. Hoy en día, sobre todo, ¿no? Donde estamos en un tema mundializado, en el que tú encuentras muchos escritores, no como hace 10 años, ahora están en todos lados, están emergiendo, están saliendo con distintos grados de acierto en su escritura, pero hay un tema que yo creo que tiene que ver con la búsqueda de la individualidad ahora en cuanto al ejercicio de la edición. O sea, ¿qué nos hace distinto de otra editorial? Y no por un tema comercial, sino que por la línea editorial que tú estableces. Entonces yo estoy en ese trabajo en este momento, tratando hablo del LAR, hablo del terror lárico, hablo de esta neogeografía del mito, hablo del miedo a lo desconocido, hablo de distintas cosas que tienen que ver con formar audiencia primero, y luego con comenzar a también abrir espacios para que otros artistas, ya no solamente desde la literatura, sino que desde cualquier bastión del arte, pueda sumarse a esta mirada fantástica, a esta mirada del terror, y seguir haciéndola crecer. Crear, para mí, fundamental, es la escena. Crear esta escena en la que todos nos veamos beneficiados, que haya un bien común, que todos de alguna manera podamos mostrar el trabajo y vincularlo con la sociedad, y que la sociedad se sienta cómoda con lo que uno está haciendo. Porque ahí, y con esto termino, porque también ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad, hasta donde nuestra labor como editores se transforma en algo positivo para la sociedad, y esa es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? ¿Qué publicar? Qué cosa puede ser muy buena, pero a lo mejor puede generar un conflicto en el entorno en el que estamos vinculados, y nosotros tenemos esa posibilidad al menos de tomar ese tipo de decisiones. Gracias, Aldo. Bien, entonces hemos hecho ya la presentación de los invitados que nos acompañan, ¿cierto? Nos avisa por interna para las personas que habían visto el programa, Rodrigo Barra, por una razón súper puntual, digamos, se está vacunando, digamos, no puede estar presente con nosotros acá, por lo tanto, se disculpa de no participar, así que eso también nos da un tiempo para que ustedes puedan después explayarse seguramente más allá de una tercera a una cuarta vuelta, digamos, de conversación. Ahora, cuando se abre esta segunda vuelta, y yo la divido inmediatamente en dos partes. La primera, los que quieran terminar lo que se había planteado y que no les alcanzó en los primeros 10 minutos, o bien, digamos, retomar esta pregunta que quedó dando vueltas, que tiene que ver con los nuevos formatos, con o el cruce, ¿cierto?, de formatos. Por un lado, ¿cierto?, Lorena habló de la microficción, pero también, digamos, de textos artesanales, digamos, como de libros casi hechos especialmente para contener ese libro. También Aldo hablaba, digamos, del tema que está relacionado con el cómic, o con la ilustración, o con libros que son como libros objetos también. La pregunta entonces la abro para ustedes cuatro. ¿Cómo ven eso en relación a su editorial? ¿Sienten que es algo que lo necesitan, es algo que le hace un aporte, es algo que ya han experimentado? Y al mismo tiempo, digamos, cuánto de la línea editorial se puede mantener dentro de estos formatos, porque suele pasar que, ¿cierto?, a veces se acercan de repente a una editorial, gente del cómics, ¿no?, que necesita un espacio y entonces dicen, claro, vamos a hacer una historia policial, pero resulta que más bien la llevan hacia el cómic, ¿no? Y uno dice, yo no sé si van a leer policial, en un poco lo que nos pasaba a nosotros en Valparaíso con los autores que se acercaban al tema del fantástico y ciencia ficción, pero buscaban espacios donde estar visibles. En realidad después nosotros decíamos, pero ¿por qué no hace el siguiente cómic usando como guionista a un escritor? ¿No? Un poco que sería lo lógico. No, es que los guiones los hacemos nosotros mismos, y se volvía a separar el espacio. Entonces la pregunta va para todos, no sé quién quiere partir, o seguimos usando el mismo orden. Partimos con Lorena, entonces, de cómo ven esta integración de medios y formatos. Bueno, delante se me quedó ahí pendiente contar también cómo nos acercamos al género. Trabajé por muchos años haciendo talleres en cárceles, y me di cuenta que ahí había un potencial de historias, pero también un potencial de escritores que tenían algo que decir y que era la idea publicar. Así partimos. Entonces siempre
de alguna manera el destino, no sé, o nuestras propias decisiones nos han llevado a trabajar desde lo marginal, en cárceles, en campamentos, haciendo fomento de lectura y audiencia, crear audiencias, como decía Aldo, como decía, me parece Max, lo hemos hecho siempre en los márgenes, nos ha tocado trabajar en eso y nos gusta mucho. Entonces, yo creo que desde ahí, todas estas marginalidades que hemos ido recogiendo, las fuimos haciendo, mezclando, volviéndolas híbridas. Y es así como empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, la relación súper interesante que tiene el género negro con la microficción. Nosotros conocemos y sabemos de muchas novelas de género negro, pero el género negro también ha ido abordando y se ha ido relacionando con la microficción. Por ejemplo, nos dimos cuenta cuando publicamos el libro El ojo de Lilith, esta era una antología de mujeres microficcionistas, nos dimos cuenta que el 90% de los textos eran en género negro. Algo similar ocurrió con el Basta, el libro de Asterión, la antología de Asterión, Basta contra la violencia de género. Lo mismo, si bien había una denuncia presente y era la temática del libro, había muchos crímenes, había mucho de eso también. Entonces, nosotros dentro de Sherezade fuimos tomando esto para irlo trabajando. Entonces, nos hemos enfocado en hacer libros de microficción negra. Recuerdo que hace varios años atrás un escritor nos dijo que era imposible escribir un crimen o era imposible crear un relato policial en un microcuento, porque se necesitaba espacio para desarrollar la escena, para desarrollar. Bueno, los mismos escritores yo creo que han derribado ese mito, esa afirmación. Tenemos libros, por ejemplo, como decía, el de Gabriela Aguilera, Astillas de Hueso, el libro Medular de Andrea Calvo, Tránsitos de Plutón, que hemos publicado en Sherezade. Y también la relación interesante que empezamos a ver desde otra marginalidad, que son estos libros artesanales, nos gustan mucho. Tenemos libros tradicionales, que eso lo podemos encontrar en la página web, en las redes, pero los libros artesanales los hacemos en menor número y también hemos decidido trabajar ahí el género negro. Yo aquí tengo algunos, no sé si me da el tiempo para mostrarlos. Ya, por ejemplo, este que sacamos del año pasado, son 4 cajas de fósforos, y en cada una va una temática relacionada con lo que ocurrió en el país, la contingencia. Por ejemplo, el de Pía, si bien habla de la pandemia, también habla de dictadura, y habla de esos crímenes que todavía están pendientes y atormentándonos. Hablamos del femicidio con otro autor, y así vamos tomando el estallido social y los crímenes de Estado que ocurrieron ahí en el fondo, vamos tomando temática y la llevamos a formatos que no son tradicionales. En el caso de las señoritas imposibles y del colectivo, hemos sacado ya 2 libros objetos. Uno de ellos fue este, que es Crimen a la Carta. Lo hicimos con el Hotel Crillon, hoteles donde han ocurrido crímenes, y lo hicimos como un menú. Entonces, aquí están los textos, todos relacionados, o sea, todos son género negro, pero por ejemplo, los primeros relacionados con una entrada, que son textos más suaves, después el plato de fondo, y después los textos más dulces relacionados como con amor, van al final. Entonces, el libro ya tiene una estética distinta, y yo creo que esto también atrae mucho a la audiencia. Porque no solo estamos captando lectores de género negro, sino también microficcionistas o gente que le gusta la brevedad, y también los que les gusta el libro como objeto estético. Y ahora con las señoritas, también en Ediciones Imposibles, acabamos de reimprimir este libro, que es Muerte Natural, y son casos de crímenes relacionados con hierbas y cosas de la naturaleza. Entonces lleva ahí el veneno en el fondo, va en el frasco chico ahí, y hemos sacado estos formatos, y yo creo que también nuestra idea como editorial, en ambas editoriales, es motivar también a los escritores a que hagan sus publicaciones. Siempre estamos pendientes de que se pueda difundir la mayor cantidad de cosas. Ocupamos mucho el género negro como denuncia, o nos enfocamos en esa área, como decía anteriormente, en lo social y en la denuncia, y con esa premisa y con ese objetivo, también visitamos colegios y hacemos muchos talleres de la editorial de encuadernación y de libros objetos para que también los demás puedan hacer sus propios libros. Es difícil para un escritor llegar a una editorial y entrar en la editorial. Las editoriales más pequeñas quisiéramos publicar a mucha gente, pero por fondos, logísticas y presupuesto, tiempo, no podemos. Entonces, motivarlos a que
quizás partan con sus primeras publicaciones para después tener más entrada. Y más aún si escriben géneros que no siempre son bien recibidos, como decía Aldo, parece. ¿Por qué escribes terror? ¿O por qué escribes género negro si podrían publicar otra cosa? Yo creo que por ahí va nuestro interés por siempre tratar de difundir eso y nuevos formatos. Lorena, bueno, súper completo y además permitió, digamos, ver ahora, digamos, no solamente las razones, sino que también ver las obras en cada una de las posibilidades que ustedes plantean. Y además me da a mí como lector inmediatamente la conexión que ustedes continúan dentro del género, un poco lo que venía haciendo Pía Barro, ¿no? Con sus editoriales que siempre hacía pequeños objetos, libros, digamos, que eran con formatos no habituales. Así que bonita, digamos, como hay una continuidad también en las letras. Vamos con Alejandro. Decía en la primera parte cómo nuestra editorial logró armar un sello. Ya teníamos ya varios libros relacionados con la novela negra, y eso abrió la posibilidad de que se integraran nuevos autores. Pero además nos permitía, incluso nos obligaba a nosotros buscar alianzas, ¿ya? Tan de moda esa palabra hoy en día. Entonces, y me refiero principalmente a alianzas con otras editoriales, ¿ya? De esta manera nosotros establecimos una alianza con Rinoceros Ediciones, que dirige Bartolomé Leal, y buscamos un formato nuevo en el cual pudiéramos incluir a varios autores de novela negra. Y es así como surge Santiago Canalla, que es un libro de relatos breves, bastante breves, que pertenecen al género negro, pero que además, y esa es la exigencia, tienen como epicentro la ciudad de Santiago. Es decir, son sucesos, hechos que ocurren en algún lugar de Santiago. De hecho, en el mismo libro hay un plano que puede ubicar al lector, digamos, dónde ocurre cada uno de los sucesos, de las historias que son relatadas. Tenemos aquí en total 16 cuentos policiales, 16 autores nacionales que sitúan sus acciones en barrios, en las calles, plazas de la ciudad de Santiago. Entre ellos está Ramón Díaz de Torovich, Poli Delano, Julia Guzmán, y está incluso aquí la última publicación de José Gay, que es un relato que lo sacamos del libro también y lo hemos publicado en nuestra página web junto a otros textos gratuitos, ¿ya? Porque también quizás es un formato nuevo, hay algunos capítulos que nosotros hemos puesto en la web a disposición gratuita, para que la gente pueda leer junto a otros libros. Y siguió nuestra alianza con Rinoceros, de Bartolomé, y entonces fuimos ahora a otro formato donde pusimos otra exigencia, ¿ya? Y la exigencia era, digamos, relatos que no superaran las 100 páginas. Y entonces aparece esta colección, ¿ya? Ahora tenemos una colección de cuentos negros que hemos llamado La Otra Oscuridad. Y son textos rápidos, nerviosos, que son divertidos, que están alejados de la lata. Porque una cosa también que me di cuenta cuando participábamos nosotros en ferias y teníamos los libros que les mostraba anteriormente, que son libros más o menos gorditos, ¿no? Estamos hablando de 250 páginas, hasta 300 páginas en algunos casos, y como ya tenían su edad, los poníamos bastante baratos en los stands de la feria, pero la gente igual no los compraba. Y yo creo que una de las razones era porque sabemos que a la gente no le gusta mucho leer, entonces más encima tener que leer más de 300 páginas, quizás le parecía un poco una tarea muy difícil de abordar. Por eso, digamos, hemos estado tratando de buscar nuevos formatos, y esta colección que les decía yo ha sido bastante exitosa, ¿ya? La empezamos en plena pandemia, de hecho, el año 2020. Y el año pasado llevamos 7 números y hay otros 2 que están ya casi listos para salir. Y hablando de formatos y de alianzas, también me gustaría mencionar la revista Trazas Negras, que es una revista digital que publica Plaza de Letras, que es una editorial también bastante amiga de nosotros y en la que nosotros buscamos colaborar. Entonces ya tenemos más los formatos que
que se mencionaron aquí delante, yo creo que la novela negra va adquiriendo, se va desenvolviendo y desarrollando a través de distintos formatos para llegar, digamos, al lector que ahí está esperándolo. Eso quizás en relación a los formatos, ¿ya? Gracias, También, Alejandro. ya, Súper bien, y además que es muy bueno lo que estás diciendo porque justamente las alianzas, ¿cierto? Los trabajos colaborativos, digamos, ¿cierto? De hecho, es la gran salida para todas las editoriales independientes en este momento, ¿no? Esta misma pandemia, uno puede decirlo como un pequeño paréntesis, ha permitido, digamos, que al calor del Zoom uno pueda por fin encontrarse con un editor de un país vecino, que antes tenía que hacer el esfuerzo de viajar a ese país o él viajar al nuestro, encontrarnos en una feria, toparnos, y era una logística más complicada. Hoy día, digamos, es mucho más fácil y por lo menos, digamos, ya nos hemos visto, y entonces el paso siguiente es la colaboración, como bien lo muestran ustedes, así que exactamente, felicitaciones. hay un lenguaje común que se va descubriendo. Y lo más interesante es que esta alianza permite potenciar justamente lo que se está haciendo. Así es, para ambos lados, ¿no? Para lectores de ambos países, exactamente. Gracias, Alejandro. Vamos con Max, si quieres seguir ahondando en la presentación que tenía o responder esta pregunta, digamos, del trabajo de los nuevos formatos, cómo podrían esto ayudar o no a la literatura negra. Ok, sí, brevemente para cerrar un poco el papel del editor de este tipo de género, ¿no? Negro, policial, fantástico y terror, ¿no es cierto? Que muchas veces el terror está incluido en el género negro, ¿no? Yo creo que todo lector tiende a pensar en meterse en la piel del protagonista de una historia criminal, ¿ok? Pues ante el crimen, nuestra primera respuesta es el horror, naturalmente, ¿no? Y en un segundo momento pensamos, ¿y si yo fuera el que cometió ese crimen? Estoy pensando en esos crímenes accidentales, donde una pelea te lleva a un descalabro, esos accidentes que finalmente tienen condena, ¿no? Tienen condena y tienen castigo, naturalmente. Ahora, yo cuando hablaba de la curiosidad, esto de que de repente hay criminales que leen novelas de negra o novela criminal para inspirarse en ciertas acciones, no es una cosa tan al azar, porque en muchos rastreos de investigación he visto que algunos criminales son lectores de novela negra y eso me sorprende, digamos. Y hay un caso muy interesante que cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, el año 2001, ¿verdad? Mucho antes, el 97, 96, hubo un autor que escribió una novela que se llama, el autor Tom Clancy, no sé si se acuerdan. Bueno, él escribió una novela que era similar a lo que hicieron después el grupo de Al-Qaeda, ¿no? O sea, tomaron el modelo literario, ¿ya? Entonces de repente como que esto me llama la atención, ¿no es cierto? Como a veces ciertos relatos de ciertos asesinos, ¿no es cierto?, en los interrogatorios, en las sesiones de tribunales, ¿verdad? Repiten actos, repiten situaciones vistas o en la TV, por ejemplo, o simplemente en la literatura. Eso me llama mucho la atención. Y lo otro importante es que el género negro ha fagotizado muy bien de otros géneros, ¿ya? De repente ahí está la aventura, está la novela histórica criminal, etcétera. O sea, tienes incluso la ciencia ficción, ¿no es cierto? Hay novela negra que está en la ciencia ficción, ¿no? Entonces, de alguna manera ha logrado, tú conoces bien, Marcelo, porque tú has editado mucho de eso sucede comúnmente. Entonces, por lo tanto, cuando uno es editor, tiene que tener súper claro el resultado que va a ocurrir con todo este proceso de publicación, ¿no? Lo que uno busca finalmente es cuando hay una buena obra, una obra que se destaque, ¿verdad? Que tenga algo de innovación y de astucia también, es publicarla. Yo ahora voy a hablar de la editorial Vicio Impune, que es la que represento, ¿verdad? Nosotros ahí hemos publicado autores óperas primas, básicamente ópera prima, ¿ya? Dado que como soy profesor de una universidad donde hay muchos autores que están aprendiendo a escribir o quieren hacerlo, ¿no es cierto? Esta es como la plataforma para que publique. Bueno, y en esa editorial hemos publicado justamente a Julia con Juego de Villano, que fue el primer título de la editorial. También una novela que se llama Más allá del mal, de un autor de la ciudad de Atacama, ¿verdad? Y antes yo había trabajado en Simplemente Editora, donde publicamos a Antonio Rojas Gómez, que todos lo conocen, a Diego Muñoz también, a Juan Mijovilovich, etc. Entonces, pero ellos son autores con trascendencia, ¿no? No son autores emergentes. Pero yo descubrí que en el mundo emergente
ya así como lo señalaba Aldo también y Alejandro, hay mucha escritura. Hoy en día se está escribiendo más que nunca. Yo de repente en las clases tengo 35 alumnos, 35 para hacer un taller de escritura creativa es casi imposible. Ya uno se maneja con 12 a lo más. Lorena también ha hecho taller, o sea, 12 es un número bien, entonces está obligado a dividir el curso. Entonces, ¿por qué tanto interés en escribir? Ya si hay tantas redes sociales y tantas formas de satisfacer, ¿no es cierto?, la expresión, porque la escritura sigue siendo fundamental, ya sigue siendo un elemento primordial en el ser humano. Y hoy en día, con esta enfermedad, ¿no es cierto?, realmente dentro del marco de la ciencia ficción, un pequeño bicho, decíamos, que se multiplica, ¿no?, y que tiene vida, insignificante, pero que finalmente es una bestialidad y está acabando con el mundo, ¿no?, con la vida, uno dice, chuta, esto llama la atención. Entonces, la editorial Visión Pune recibió en los últimos meses 7, 10 manuscritos que tenían relación con la pandemia. Y eran relatos de terror, Aldo, eran realmente de pánico, o sea, está exagerado el tema de la pandemia y llevado a una tensión máxima, ¿no? Casi apocalíptica, ¿ya? Y lo que más me llama la atención, que los autores eran gente menor a 30 años. O sea, la generación que se hace el cargo de lo que viene después, la generación que está escribiendo estas cosas, la misma generación que generó el estallido social, ¿no? Y que fue capaz de expresar. O sea, hay una cosa muy potente hoy en día. Hoy en día nadie se guarda nada, ¿ya? Entonces nosotros como editores y publicando tenemos que estar súper atentos porque por ahí va a aparecer alguien, va a aparecer un autor de esos que estamos necesitando, ¿no? Colocar en las cumbres de la novela negra. Por ahí va a aparecer, tengo certeza de que va a ser así. Eso, no quiero agregar más para que pueda hablar Aldo también. Gracias, Max, pero súper bien porque lo vamos a retomar, esa idea, digamos, sobre todo de lo emergente, ¿no? A propósito de todos lo han nombrado, digamos, por ejemplo, el detective gay que estaba en uno de los libros que nombró Alejandro, las mujeres como una voz que está, ¿cierto?, posicionándose, y ahora, como bien dices tú, también el tema incluso de regiones, ¿no? De cómo van surgiendo más voces que solamente las que se juntan en la gran ciudad, que podría ser el antiguo escenario de la novela negra. Vamos con Aldo, cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Un poco tú lo adelantabas, digamos, te ha tocado ser productor, ¿cierto? Como dirigir, digamos, un poco, estar en la parte del youtuber y además hacer ediciones que son gráficas también. Pero ¿cómo lo ves, digamos? ¿Cómo ves la relación con el mundo del terror, en el caso tuyo? Mira, antes de responder, decir que estoy fascinado en esta mesa, el trabajo que está realizando Alejandro, Max, Lorena, es un tremendo trabajo. De pronto uno se cierra en lo de uno, ¿no? Y deja de mirar o desconoce lo que ocurre en otro lado. Veo que hay bueno, tu trabajo también, Marcelo, pero tu trabajo yo lo conozco desde hace años, qué sé yo. Siempre estoy pendiente de lo que va apareciendo, pero yo no tenía en el radar, a Max lo conocía, pero no sabía de su editorial. A Cherezade había visto algunos libros muy bonitos, pero tampoco conocía a Lorena. A Alejandro no estaba por ningún lado en mi radar y tiene un tremendo trabajo de edición ahí. Esa colección que mostró está fantástica, el formato. Entonces, el poder vincularme, yo he estado mucho tiempo, tal vez porque estoy en el sur, pero también un poco, no sé si huraño, pero alejado del mundanal ruido que en algún momento me vi envuelto, de hacer cosas en Santiago, de publicar mucho constantemente. Ahora, eso de estar alejado y de encontrar un lugar, pero yo vivía en Chiloé, en Quellón, y luego me mudé a Paillaco, llevo 7 años en Paillaco, y ya me siento un paillaquino. O sea, eso de sentirse de un lugar, pertenecer a un espacio, no es tan fácil como parece. O sea, tienen que suceder muchas cosas para crear esa filiación con un espacio. Entonces, pero redescubrir en este tipo de encuentros, qué sé yo, en la conversación y en lo que hace el otro, estoy muy agradecido a Letras de Chile por esta invitación y porque me consideren también. Hay ciertas cosas que uno a veces tiene así como
un poco de tristeza muchas veces que ve publicaciones de Santiago, ve nuevos editores que aparecen y que de alguna forma, o editoriales que aparecen que de pronto entregan un mensaje un poco equivocado en el sentido de parece que estuvieran descubriendo la rueda, ¿te fijas? Y resulta que hay editores que llevan mucho tiempo y con una calidad increíble de sus trabajos en sus editoriales, trabajando también para otras editoriales, como simplemente editores, como decía Max. Entonces, creo que hay que volver a esto, ¿no? Hay que volver a conversar, hay que volver a asociarse, esto de poder vincular editoriales para algunos proyectos también es fascinante, o el poder trabajar para otras editoriales. Eso de pronto no lo entiendo mucho. ¿Por qué se piensa que un editor que tiene su editorial no puede trabajar para otra editorial en algún proyecto, más que ese trabajo remunerado? Es el proyecto, ¿no? Un proyecto que pueda estar detrás de una propuesta interesante para desarrollar en editoriales. Entonces, eso, contento. Mira, ahora respondiendo a la pregunta, sí, pues yo en este momento, el hecho de llevar tanto tiempo haciendo fomento lector, trabajando en colegios, qué sé yo, trabajando con gente joven, haciendo talleres de escritura creativa, te va mostrando un poco hacia dónde está el interés de los jóvenes, ¿no? Ahora con la pandemia, a mí se me cayó todo, se me hizo todo triza, me fui, comencé a hacer esto del youtuber, ¿no es cierto? Primero sin mucho conocimiento, ahora ya teniendo un equipo de producción, pero el producto que estamos haciendo está basado o sale y nace desde la literatura, así que yo también lo veo como un nuevo formato en el que uno forma audiencia para que esa audiencia no solamente observe un canal de YouTube, un producto audiovisual, sino que de ese mismo producto audiovisual baje o llegue a la literatura, ¿no? Y que consuma literatura, que haya una visualización, una visibilización del trabajo que se hace, y también tratar de desmarcarse, creo que lo había mencionado, pero tratar de encontrar algo que a uno lo haga distinto, no mejor, sino que distinto, encontrar un nicho, encontrar algo en donde uno pueda hacer un aporte, y que, no sé si tiene que ver con la originalidad, pero con remecer al espectador, al lector, a las personas que consumen finalmente lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en ese sentido es en lo audiovisual en donde yo estoy encontrando un nuevo formato. Hemos trabajado en el cómic, hemos trabajado mucho en la ilustración, tenemos muchos libros ilustrados, cada cuento de los que aparecen tienen ilustración, trabajamos con ilustraciones para nuestras portadas igual bien cuidadas, así. Eso ya lo hicimos, ¿no? En algún momento también trabajamos en la web, tuvimos el Foso, que era un lugar en donde colaboraban de todas partes del mundo enviando sus relatos, teníamos especiales. Pero yo creo, ahora encontré esto de lo audiovisual y vamos a ir trabajando, encontrando una manera, pero desde la literatura, desde el trabajo editorial, desde el trabajo escritural y desde el terror, el mito, la leyenda, que son las cosas que en este momento son interesantes. Yo me aparto un poco del relato policial, no porque no me guste, sino porque aquí en Payaco vino en una oportunidad Carlos Pinto, hizo un mea culpa, y resulta que ese mea culpa estigmatizó completamente al pueblo, y la gente no quiso saber nunca más nada de Carlos Pinto ni de mea culpa. Entonces, cuando tú tomas estos relatos, policiales, ¿no? Y los tomas y son muy cercanos a la sociedad en la que vives, porque a lo mejor en Santiago se puede hacer, total son, no sé, 8 millones de habitantes, 7 millones de habitantes, pero aquí son 20.000 personas y casi todos se conocen, entonces tú no puedes ir al género policial, en la ficción sí, pero no puedes rescatar lo que ocurre, porque eso genera conflictos, como te decía, ahí está nuestra posibilidad de decidir qué hacer y dónde está la línea
de lo que puede sumar o restar al trabajo que uno realiza. Súper bien, Aldo, porque eso es súper interesante, porque justamente para todos nuestros géneros, digamos, porque como este es un encuentro de lo policial y lo fantástico, para todos nuestros géneros que tienen un origen común, este origen de revistas, pulp, ¿cierto? Que está muy asociado, digamos, a esta explosión que tuvo, digamos, del romanticismo al naturalismo, ¿no? La idea de querer saber más, de poder mostrar realidades que estaban ocultas, de ir a territorios que los abren los géneros, que de otra manera, ¿no? Ya sean por el tema de la sexualidad, la moralidad, etcétera. Pero justamente siempre nos topamos con estos dos extremos, ¿no? Que en general la literatura, entre comillas, la que no es de género, ¿no? La pura, no se le cobra, a nosotros siempre se nos está cobrando. Se veía en la conversación anterior como que nos teníamos que definir, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la ciencia ficción siempre se nos pide, pero ¿qué es ciencia ficción? A ver, por ejemplo, y te ponen ejemplo, ¿no? Te dicen, esto, por ejemplo, Julio Verne, ¿sería ciencia ficción? Y uno dice, yo no sé si a algún escritor realista le han dicho lo mismo, ¿no? Pero a ver, aquí está Flaubert, mire, aquí está Balzac, a ver, no le hacen eso, lo aceptan y lo dejan, digamos, participar y se le asume, digamos, inmediatamente con todos los honores. Nosotros tenemos que dar muchas pruebas, ¿no? Por eso la pregunta que les quiero hacer es como, que es algo normal que exista, pero también, por ejemplo, para las editoriales independientes, para las editoriales hechas a pulso, las editoriales en Chile, como bien decía Alejandro, con esta especie de dificultad permanente de que hay que no solo convencer al lector, sino que también hay que como agradarlo, hay que entrarle por algún lado, ya sea por la portada, por la poca cantidad de hojas, por el formato entretenido, ¿cierto? Porque vieron la entrevista del autor y les gustó lo que dijo. No solamente el hecho de que van y compran un libro. ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo ven ustedes para su creación, para su trabajo, tanto como autores como editoriales, este boom que tenemos hoy día, ¿no? De las series que son policiales, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, soy un tipo de los años 80, que ese boom de serie en alguna medida como que nos agotó en esa generación de los 70 al 80, porque en media hora tenían que justamente descubrir un crimen. Y entonces al final tú te das cuenta que era el mismo crimen, ¿no? Lo cambiaban como de lugar, era al lado de la playa o adentro de un edificio, eran más o menos los mismos personajes, era un pariente o era alguien. Y entonces como que el formato de serial de los años 70 era muy pobre en términos argumentales, ¿no? Exceptuando los ejemplos más clásicos que todos conocemos, y por lo tanto la gente empezó como a ver como cada vez menos importante lo policial. En cambio, yo diría del 2000 en adelante tuvo un renacimiento porque fue directamente al hueso, ¿no? Volvió a ser violento, volvió a ser callejero, volvió a ser marginal, volvió a ser inapropiado, incorrecto, ¿es cierto? Como jugando con los bordes del límite de la moral y todo, y eso impactó, ¿no? Y hoy día no podemos negar que, por ejemplo, lo que hablan Netflix o la mitad de la programación es policial, negro o thriller. Hoy día y la gente lo consume con una avidez increíble. ¿Cómo les ha afectado eso a ustedes? ¿Les sirve? ¿Es un trasvasije, como alguna vez se dijo, que es cierto, como este rebalse, ¿no? Este chorreo, ¿no? ¿Les sirve a ustedes los que ven televisión o los que ven series, terminan leyendo libros o al revés, qué pasa con el libro chileno? Cuéntenos un poco la experiencia de cada uno. Ahora lo hacemos al revés, ¿cierto? Para que no tengan que volver a esperar la misma orden. Entonces partimos con Aldo esta vez, para que nos cuente un poco porque lo adelantaste muy bien con la experiencia, ¿cierto? Del Día Menos Pensado, Mea Culpa, uno de esos dos programas ¿cierto? Que hizo más daño que un aporte. Sí, mira, en el género de terror y principalmente en Netflix, de algún modo ha absorbido mucho de lo que existía en literatura. Yo en las redes sociales estoy en un grupo que tiene como 200.000 seguidores, que es Hablemos de Cine de Terror, que es internacional y de alguna manera todos colaboran y escriben reseñas sobre las películas que observan o piden recomendaciones. Pero hay una cosa que ocurre 10 veces al día, gente preguntando
¿qué serie de Netflix me recomiendan? ¿Qué película puedo ver en Netflix? Como si el mundo se hubiese reducido solamente a Netflix, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de comodidad. Yo creo que le ha afectado al cine, principalmente a las salas de cine, más la pandemia todavía. Ahora, eh, muchas televisoras, qué sé yo, está Disney, está HBO Plus, hay como 6 o 7 proveedores de contenido y principalmente series, ¿no? Y estas series de alguna forma eh, atoran y agotan lo que uno pudiera hacer de manera independiente, desde la literatura, incluso desde lo audiovisual, porque ese es el punto de comparación que existe. Entonces, el, en el género, en el terror, desde la literatura, eh, encontrar un espacio hoy en día donde publicar, donde visualizar lo que uno hace o lo que los autores hacen está bien complicado. Por suerte, también esta crisis obliga a que los editores y los escritores comiencen a buscar nuevas alternativas para salir de ella, ¿no? Y para enfrentar y sobrevivir en este mundo tan cambiante y pandémico en este momento. Es así que, por ejemplo, Chile del Terror ha abierto una nueva convocatoria para una revista digital. Eh, y ahí ocurre otra cosa muy interesante, Marcelo, porque yo compartí esa publicación de que había vuelto Chile del Terror y el fraterno Dracon Saxis, que es quien de alguna forma dirige Chile del Terror, puso las condiciones, ¿no?, para poder enviar los textos. Y él es muy estructurado, entonces las condiciones son muy específicas, cantidad de páginas o cantidad de palabras, qué sé yo, la manera en la que se tiene que enviar, súper estructurado y me pareció excelente porque eso te evita tener que estar leyendo cosas que ya quedan fuera, es como postular a cualquier fondo, ¿no? Ahí tú chequeas si que cumple con lo que se está pidiendo y si no, pues fuera. Y un comentario no sé si es escritor, me imagino que sí, pero que era muy complicado y que era tanta regla y tanta cosa para un premio tan cagón, decían, que es salir publicado en una revista digital. Entonces, hoy en día, y tú te das cuenta, hoy en día todo parece que funciona a raíz del premio, a raíz de la recompensa, a raíz de que te publiquen. Se han hecho muy famosas ya las editoriales, pero también las antologías en las que se hace un llamado mundial, tú colaboras, ¿no es cierto? O sea, o envías un texto y el objetivo es que te publiquen en cualquier país, da lo mismo, y que si el libro tiene o no tiene después difusión o distribución. Entonces, se le está haciendo un flaco favor cuando siempre se está pensando en esto y no en la colaboración. Finalmente, yo le respondí ahí que para mí incluso, y creía que por todo, el poder aportar a una revista y al renacimiento de Chile del Terror ya era suficiente premio, o sea, poder estar ahí ya era lo óptimo. Entonces, ¿cómo las redes sociales, los canales de pago, qué sé yo, lo que ha ido surgiendo, se ha ido inventando, se ha ido masificando en torno a cómo visibilizar el trabajo, a cómo publicar el trabajo? Hay cosas que tienen que terminar de decantarse porque al parecer le hacen peor o le hacen más mal, como usando una redundancia ahí, a lo que se venía haciendo, y ojalá que lo que logremos encontrar, logremos dilucidar para el género y para la literatura, sea propositivo siempre, ¿no? Tratar de que todos nos beneficiemos en los distintos ámbitos y dimensiones de lo que beneficiarse significa. Gracias, Aldo. Max, ¿cómo lo ves tú, digamos, la relación de estos medios, digamos, audiovisuales con el literario y específicamente con ustedes, con su editorial?
Ok, mira, las formas tradicionales de la novela negra, la novela criminal, está la víctima por un lado, está el detective, esta figura que decíamos que era como canónica, ¿no? Como bien romántica, ¿no? Y siempre los detectives están llenos de elementos, o están divorciados, o están muy solos, o el hijo no los toma en cuenta, la hija lo rechaza, etcétera. Nada le funciona muy bien, y a pesar de todo eso, características capaz de hacerse cargo de un caso peliagudo, ¿no es cierto? Y buscar al culpable, ¿no? De un hecho externo. Pero muchas veces el hecho es bien interno, entonces de repente en el cine, en Netflix, tú no alcanzas a visualizar esa dimensión estética interna del detective o del personaje. No lo alcanza, y esa es la diferencia con la literatura, que sí alcanza. La literatura te da tiempo para que tú puedas encontrar ahí justamente elementos donde se produzca este fenómeno tan interesante del lector, cuando ya el lector es como copartícipe del detective, del investigador, ¿no es cierto? Y como que se integra, y eso te produce tensión, y eso te fascina, y eso te atrapa, ¿no? Es como envolvente, tú no quieres terminar de leer el libro hasta que no concluya. Ese fenómeno no pasa en el cine, porque el cine te lo da, o la televisión, streaming, te lo da resuelto, y se pierde es lo más importante que tenemos los lectores y los editores y los que escribimos este género, ¿no es cierto?, que es la dimensión interior de los personajes, que no se logra. Aunque hay series muy buenas, pero no lo logran, ¿no? A nivel de la fábula, de la historia, sí, ¿ya? Y quiero hablar de un cuento icónico, antiguo, que todos conocemos, y que justamente, para mi gusto, inaugura, junto con Alan Poe, inaugura esta perfección del género escrito, no visual, y que es Emma Suns, de Jorge Luis Borges, ¿sí o no? Es el cuento que a mí me parece que hay subversión, porque, por ejemplo, ahí no hay detectives, ahí no hay un detective, ahí la criminal no es criminal, es una muchacha de 19 años, ¿no es cierto?, que nadie esperaría que cometiese un crimen, ¿ya? Además, ella idea una coartada, ¿no? Que va a un bar con los marinos del puerto, ¿no? Se hace violar, o sea, expone su cuerpo, ¿no? Va a sentir el ultraje, y ese ultraje cargárselo a Ron Loventhal, si no me equivoco, Marcelo, el judío, que era el dueño de la fábrica, ¿ya? Y llega al lugar y a vengar la muerte de su padre, porque su padre había sido acusado de una traición, de un robo, no sé si un banco, no recuerdo, pero había un robo que del responsable habría sido Aaron Ross, el Loventhal, y él habría culpado al padre, ¿no? Al padre de Masuns, y eso generó que la dejara sola. Ya, entonces está lo social por un lado, la huelga, porque había una huelga vigente en ese momento, y está el poder en el dueño de la fábrica, ¿no? El poder también sobre la mujer, sobre ella. Si bien el tipo era, según lo que dice la escritura, era un tipo fortachón, un poquito, para ser tan grande era un poco torpe, ¿no? Y uno no se imagina a un violador haciendo eso. También la coartada, que finalmente hizo lo que tenía que hacer, vengó a su padre, asesinó al tipo, y no hubo castigo. Entonces, esa forma, en un cuento tan breve, ¿sí?, tan cortito, una página y media creo, que logre la perfección, me parece a mí un logro increíble. Entonces, uno siempre tendría que estar mirando ese cuento, ¿no? Para admirarse y agradecerlo, y también para ver cómo la forma audiovisual, que es la que tú me estás preguntando, no logra de ninguna manera, solamente lo logra la palabra escrita. Y en ese sentido tenemos, por supuesto, otra deuda con Borges, ¿no? En este género que él tanto le fascinaba. Él hizo antología, diseñó a autores policiales, ¿no? Aparte de lo fantástico, ¿no? Colección completa, exacto, Exacto, dedicada al tema. Súper. exacto. Muy bien, Eso. muy bien. Muy bien. Me encanta, digamos, la defensa, digamos, del género y de la escritura, ¿no? Porque es así, ¿no? A veces a los editores siempre se nos acusa que al revés, vamos siguiendo como la pauta, lo comercial, ¿no? En este caso tú estás defendiendo que, ¿cierto?, el lector es el que tiene que hacer el esfuerzo de leerlo y de quedarse dentro del texto, no se lo vamos a hacer más fácil, no vamos a vender guiones, por decir así, porque de alguna manera estaríamos falseando lo original, ¿no? La identidad propia de lo literario. Muy bien, Max. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ustedes la relación con esta cosa, ¿no? Con los medios. Tú en una misma librería, ¿no? Que suele pasar que la gente llega
preguntando si hoy una serie tan buena, estará el libro de esa serie, ¿no? Me imagino que debe pasar, ¿no? Sí, sí, pasaba, pero yo quiero más o menos recalcar lo mismo que decía Max, es decir, yo no veo mayor influencia negativa en absoluto, digamos, de la serie de Netflix en los lectores nuestros, en la divulgación de nuestra novela negra. Justamente por lo que él decía al final, porque no, la serie no es capaz de transmitir lo que estamos transmitiendo a través de la novela negra. Sobre todo cuando la novela negra, por lo menos la que nosotros publicamos, lleva consigo esa rabia, esa palabra contra la injusticia, contra la desigualdad. Y que de una u otra forma, cuando se va resolviendo el enigma, cuando se va resolviendo el crimen, también va generando una cierta esperanza de que el mundo puede cambiar. Y eso no necesariamente está en las series de Netflix, que todo apunta solamente a entretener. En cambio, aquí en la novela negra, digamos, hay mucho más que eso. Por eso yo no le tendría temor. Y además, por otro lado, yo creo que los lectores son y van a permanecer fieles lectores. Sabemos que en Chile y en el mundo en general se lee poco, pero la gente que lee no va a dejar de leer. Por mucha televisión y por muchos otros medios que estén sobre él, los lectores no van a dejar de leer. En el caso nuestro de la editorial, nosotros hemos trabajado principalmente con autores que ya han escrito varias obras que son conocidos, que tienen su nicho lector. Y un poco nosotros hemos descansado en eso, ¿ya? Lo que nos hace falta, y ese es el desafío que tenemos por delante, es tratar de ir más allá, hacia los otros lectores que, uno, no han leído novela negra, o dos, ni siquiera han leído algún libro. Hacia ahí queremos llegar, y eso también nos va a significar el desafío de poder meter en el sello editorial nuestro autores jóvenes, desconocidos, y que nosotros como editorial podamos generar los puentes para que establezcan un vínculo con el lector, así como lo tienen los autores que hoy día actualmente publicamos y que en cierta medida nos han facilitado un poco el trabajo de difusión de los libros. La librería que nosotros tuvimos, en la cual también trabajó David, que ahora trabaja conmigo en la editorial, duró exactamente 2 años, ¿no? Y uno de los problemas era que efectivamente la gente no compraba mucho el libro, y lamentablemente una librería está un poco asociado al negocio, ¿no? En cambio, la editorial, por lo menos en mi caso, digamos, en que yo he seguido ejerciendo como ingeniero, por lo tanto, económicamente, digamos, no vivo de la editorial, me permite trabajar con más tranquilidad y buscar mejor los rumbos hacia los cuales uno quiere ir. Pero volviendo a tu pregunta, no, Netflix no nos genera problemas. Muy bien, gracias. Quizás al contrario, podría incentivar a los jóvenes, digamos, a buscar lo que están viendo en algún libro. Lorena, nos quedan los últimos minutos, así que tienes el micrófono para contarnos tu experiencia tanto en el tema de la escritura de la microficción, en la escritura de mujeres, y cómo va el tema de la relación con los medios audiovisuales, ¿no? ¿Se complementan, se estorban, le han servido o no a ustedes? Antes de responder esa pregunta, y muy brevemente, tú comentabas algo sobre el agradar a otros, que siempre al género negro se le pide agradar a otros. A nosotros nos pasó, y con Gabriela Aguilera lo venimos estudiando esto hace un tiempo, desde la editorial, que no solo se le pide a la editorial de género negro agradar a otros, sino a las mujeres dentro del género negro. Nos pasaba con varios editores con los que trabajamos desde hace años atrás, no el que tenemos actualmente, que, por ejemplo, pedían cambiar ciertas palabras porque eran muy fuertes para decirlas a una mujer. Iban a pensar que si esa frase la decía así una mujer, ¿y por qué no decirla de esta otra manera si funcionaba súper bien? Entonces yo creo que ahí tenemos una doble proposición de agradar a otro, que es súper interesante ir analizando en el lenguaje que se emplea en el género negro, sobre todo relacionado con las mujeres. Ahora, con respecto a lo de Netflix, mi compañero acá de la editorial siempre dice que no hay publicidad mala.
Yo creo que Netflix, así como el cine, así como los cómics, no sé, la fotografía, las noticias incluso, siempre van a ayudar. Yo prefiero pensar eso también, que no hay publicidad mala, que van a ayudar al género. ¿Por qué? Porque incluso los bestsellers, cuando salen estos bestsellers que son tan criticados, siempre digo, sí, pero la gente que lee eso va a querer leer más de eso, y va a llegar un momento en que va a llegar a otra cosa que a juicio de uno es más interesante, por ejemplo, a juicio de uno es más. Entonces, claro, las series de Netflix van a ayudar a que la gente quiera buscar leer sobre eso. Otra cosa interesante y que concuerdo con Alejandro, que no daña el ecosistema editorial, las series, es que hay mucha diversidad. Mientras, por ejemplo, nosotros estamos publicando la microficción negra, está él publicando estas novelas cortas, está otra persona publicando los textos líricos, Aldo, hay una diversidad tan grande relacionada al género que hay para todos. En el fondo, creo que no hay problema de quitarse audiencia. Netflix no nos va a quitar la audiencia, los lectores son los lectores. Y otra cosa interesante que creo que se da mucho en la literatura y el género negro en Chile, lo que se está publicando, es que es muy social, es muy político. Volviendo al tema inicial, cuando yo hablaba de lo político como el espacio para. Y claro, lo que pasa mucho con al menos lo que escribimos acá, que es lo que manejo más, es que hay un sentido de pertenencia. Cuando leemos género negro en Chile, nos sentimos identificados. La realidad que nos está contando X libro, tal título, es mi misma realidad, es la realidad que veo yo aquí en vivo, no es ficción. Y eso hace que esa literatura no se acabe, creo, que sea entretenida, que empatice, que el lector se vea reflejado en ella y su sociedad también. Perfecto, muy bien. Nos quedan unos últimos minutos para que la idea es que no sea tan largo, pero sí nos preguntaba en el chat Eduardo Contreras cómo ha afectado la pandemia, de alguna manera se ha ido tocando, se ha ido hablando, pero yo creo que la pregunta que está de fondo dice, ¿funciona el delivery de libros? Yo creo que llevándolo a ustedes, digamos, porque como bien decía Aldo, estamos conociendo 4 proyectos editoriales hechos y derechos que están trabajando el tema de novela negra de diferentes maneras, como bien lo dijo recién ahora Lorena, ampliando los campos, no topándose ni peleándose en un mismo espacio. Cuéntenos un poco cómo lo hacen, cómo la gente puede llegar a ustedes. No sé si quieren aprovechar ahí mismo en el chat de escribir su correo, su página, su contacto, para que la gente que nos estuvo escuchando, que estuvo mirando, se pueda llevar esa información, o lo quieren contar verbalmente, cómo llegar a ustedes, cómo yo puedo adquirir cada una de sus obras, que no sea por el tema, digamos, de la pandemia, de la cuarentena, tener que acercarme a sus locales. Cuéntenos. Partimos por Lorena ahora, al revés. Cuéntanos, Lorena. Bien, ¿cómo se pueden acercar a nosotros? A través, yo creo, de las redes sociales. Tenemos una página web, pero está en construcción, entonces puede ser por Instagram, Facebook, @ediciones.cherezade, o directo al correo de la editorial y uno manda el catálogo, ediciones.cherezade@gmail.com. Max, cuéntanos. Sí, tenemos una página web que es www.vicioimpune.cl, que ahí está el catálogo completo, hay otras informaciones de los autores, y hay un carro de compras también. Nosotros hemos funcionado con ese carrito de compra, y a través de ese se ha podido despachar los libros por correo, digamos, la forma tradicional, ¿ya? Así que no ha sido un impedimento. Y lo otro que también la Cámara del Libro no incluyó en ProLibro, que una cosa que no sé si será muy visitada, y también Providencia tiene una cosa, Vitrina Pro, creo que se llama, que también hay algunas editoriales donde también estamos. Pero básicamente la más importante es la página nuestra, tal cual. Vicioimpune.cl. Exactamente. Gracias, Max. Aldo, que te volviste a la luz, te volvemos a tener. Cuéntanos rápidamente cómo la gente te ubica, cómo ubica tu editorial, tus proyectos, si quiere acercarse a los textos, cómo hacer el contacto. Mira, en este momento hay, producto de la pandemia, y hay una pregunta de cómo nos había afectado. Yo creo que en algún momento dije que a mí se me había caído todo, que he hecho bolsa, como se dice por acá por el sur, con la pandemia. Entonces, distribución y todo eso, muy, muy poco. Pero si necesitan algo o encontrar, hay el Facebook, que es lo que más funciona. Aldo Fete Cuadra es mi Facebook, y si no,
está también Centro Cultural Espacio Ostroboria, que ahí estamos también mostrando lo que estamos haciendo ahora, los distintos trabajos. Estamos también nos ganamos un fondo en libro, estamos desarrollando el primer taller profesional de novela gráfica de la región de Los Ríos. En este momento estamos en ese proyecto con Fito Manga, estamos trabajando con varios autores connotados del cómic, haciendo un taller para 12 dibujantes de la región de Los Ríos, dibujantes y también guionistas. Así que por ahí, como les digo, en Facebook mostramos todo el trabajo. Gracias, Aldo. Y Alejandro, cuéntanos, ¿cómo te ubican? Aparte, digamos, de la página web, ¿no? Es a través de la página web, ahí donde nosotros tenemos el catálogo aquí en espora.cl, y ha funcionado bastante bien el delivery. Lo hacemos por correo de Chile, no tenemos el carrito, pero tenemos un mecanismo de intercambio con el comprador que ha sido bastante fructífero. Perfecto. Súper, estamos llegando así al final. Para mí ha sido realmente muy entretenido y enriquecedor por conocerlo. Digamos, yo había por el tema, digamos, de la propia editorial y que uno va a estar leyendo en su propia área, había descuidado, digamos, las lecturas de ¿cómo se llama? De la novela negra, que uno también me encanta, es uno de los géneros que siempre uno vuelve. Así que también me sumo a las palabras, digamos, de varios de ustedes. Yo creo que la colaboración y este primer paso que da Letras de Chile de haberlos puesto en escena, haberlos mostrado para el público, es muy importante, muy bueno. Así que quiero agradecer a Lorena, a Max, a Alejandro y a Aldo, que hayan tenido, ¿cierto?, el cariño, digamos, la generosidad de estar conversando hoy día y mostrándonos su material. Y por mi parte me despido y les doy las gracias a todos ustedes, ¿cierto?, para que nos volvamos a encontrar en otro momento.